Karl Marx, ese pensador que todos relacionan con economía y política, tenía un costado secreto y fascinante, su relación con el arte, y no era una relación simple. Oscilaba entre la admiración apasionada y la crítica despiadada, como quien ama una película y al mismo tiempo la detesta. Lo curioso es que Marx, tan severo con la estructura social y el poder, se derretía frente a ciertas obras literarias. Sin embargo, cada vez que aplaudía a un autor, parecía inmediatamente retarse a sí mismo por dejarse seducir. Era como si viviera una batalla interna entre el filósofo implacable y el espectador sensible. Esa tensión hace que su mirada artística aún hoy resulte desconcertante y hasta cinematográfica, como un crítico que no perdona ni sus propias debilidades emocionales frente a lo bello o lo sublime. Pensemos en William Shakespeare. Para Marx, el dramaturgo inglés era un titán. Se refería a él como un genio universal, capaz de exponer pasiones humanas en su forma más cruda. Y aún así, cada vez que lo elogiaba, lo subordinaba a su teoría. El arte debía reflejar las condiciones materiales de la vida, no solo la belleza. Imagina a alguien viendo una película que ama y preguntándose, ¿pero esto refleja la verdad social de su tiempo o solo entretiene? Ese era Marx con Shakespeare. Lo admiraba, pero le exigía al mismo tiempo una justificación histórica, un trasfondo económico. Esa exigencia hacía que sus halagos nunca fueran devoción pura, sino un duelo constante entre emoción y razón analítica. Otro ejemplo interesante es su reacción con los poetas modernos de su época. A menudo los llamaba superficiales, acusándolos de construir mundos falsos que anestesiaban al pueblo. Para Marx, la poesía vacía era como una droga ligera, diseñada para distraer a las masas del verdadero dolor social. Y sin embargo, en su juventud había escrito versos llenos de pasión romántica, casi melancólica. ¿Contradicción? Exacto. El Marx joven escribía como si buscara un refugio en el arte lírico, pero el Marx adulto lo destrozaba, etiquetándolo de evasivo. Esa contradicción, tan humana, nos muestra que no hablaba desde la frialdad de un científico, sino desde el conflicto de un creador frustrado que entendió que el arte podía ser al mismo tiempo bálsamo y cadenas. Su relación con la pintura no fue menos ambigua. Marx adoraba el realismo, esas obras que mostraban obreros, calles, rostros marcados por la vida. Los cuadros que reflejaban lujo exagerado o escenas mitológicas le producían rechazo. Para él, cada pincelada debía servir como espejo social. Imagina entrar a una galería con ojos políticos. Cada obra no es solo composición y color, sino testimonio del poder, la riqueza o la desigualdad. Eso hacía Marx. Veía en el arte visual no una evasión, sino un registro documental de la sociedad, y esa mirada lo convierte casi en un precursor de la crítica cultural contemporánea, el que desenmascara lo que hay detrás de cada imagen aparentemente inocente. Lo que resulta increíble es que Marx no planteaba un rechazo absoluto al disfrute estético. Al contrario, consideraba que el arte podía elevar la experiencia humana. Pero siempre había un pero. Si la obra no señalaba las contradicciones de su tiempo, si quedaba atrapada en la superficie, entonces para él era un lujo vacío. Su juicio se parece mucho al de un espectador moderno que valora el cine no solo por los efectos visuales, sino por la capacidad de contar historias incómodas y reales. Así, Marx parecía adelantarse a esa sensibilidad que busca impacto intelectual y no solo belleza estética. Su amor por el arte fue siempre vigilado por una lupa crítica que convertía la admiración en un análisis casi quirúrgico. Un punto fascinante es que Marx jamás se declaró enemigo del arte, como suelen pensar algunos. Más bien lo consideraba un tesoro humano, aunque condicionado. Creía que el arte era reflejo de las estructuras económicas que lo producían. Decía, por ejemplo, que las tragedias griegas nacieron de una sociedad esclavista, y sin ese contexto jamás hubieran existido. De ahí viene su idea de que el arte es histórico, nunca eterno en sí mismo, sino vinculado a un momento social concreto.
¿Significa esto que negaba su valor? Todo lo contrario. Su valor era precisamente esa capacidad de abrir una ventana a mundos pasados, a sociedades que ya no existen pero dejaron cicatrices en la memoria cultural. En su correspondencia personal encontramos confesiones sorprendentes. Entre discusiones económicas con Engels, Marx se dejaba espacio para recomendar novelas, comentar obras teatrales o incluso criticar tendencias literarias que estaban de moda en París y Londres. Parecía un crítico encubierto, escondido en la figura del filósofo revolucionario. Estas cartas muestran a un Marx más íntimo, que podía indignarse frente a un libro mal escrito, tanto como exaltarse con un autor genial. Lo más llamativo es cómo su tono se transformaba. Era mordaz, irónico, incluso teatral. Era como si se pusiera el disfraz de un crítico de cine ácido que no perdona ni un error de guión. Ese Marx privado, mordiente y sarcástico es el que revela su faceta artística más viva. Muchos se preguntan cómo podía Marx ser tan duro y al mismo tiempo tan sensible. En parte, la respuesta está en su propia biografía. Vivió en la miseria, rodeado de enfermedades, pérdidas familiares y la constante persecución política. Esa vida difícil lo convirtió en un espectador exigente. El arte, para él, no podía ser un adorno. Necesitaba significado, necesitaba denunciar, necesitaba empujar al cambio. Por eso no toleraba lo que consideraba superficial. Y quizá por eso, cuando encontraba una obra honesta, su entusiasmo era real. Era como un hombre sediento que encuentra agua pura en un desierto lleno de espejismos. Su mirada artística estaba marcada por la necesidad vital, no por la comodidad estética. Marx también se acercó al cine, pero solo de manera indirecta, ya que murió antes del auge de este arte. Sin embargo, su forma de analizar la literatura y la pintura parece anticipar cómo vería una película. Tal vez pensaría que el montaje, las cámaras, las luces y la música deberían siempre estar al servicio de contar las injusticias de su tiempo. Imagina lo que diría frente a una superproducción que no explica nada del mundo real. Probablemente la destrozaría sin piedad. Y al contrario, una película social, con diálogos punzantes y personajes que reflejen contradicciones reales, seguramente lo conquistaría. Esa capacidad de proyectar sus críticas al futuro convierte a Marx en un crítico fantasma del cine que nunca conoció. Lo intrigante es que nunca renunció a la emoción. Cuando hablaba de los clásicos griegos, podía escribir con un entusiasmo casi poético. Admiraba cómo aquellos autores, aun en sociedades primitivas en comparación con su época, lograban una potencia artística que trascendía la esclavitud que los sostenía. Era un elogio envenenado, un homenaje lleno de contradicciones, y esa contradicción es la clave. Marx no se conformaba con adorar, necesitaba también cuestionar. Lo mismo haría un espectador que ve una película brillante sabiendo que detrás hubo explotación laboral. Ama la obra, condena el sistema. Esa doble reacción es lo que convierte a Marx en un crítico incómodo, un admirador que nunca cede del todo a la entrega emocional. Otro dato curioso es cómo Marx veía la literatura popular. Le gustaba, a veces, pero la acusaba de estar contaminada por el mercado. Decía que muchos escritores escribían pensando en vender, no en expresar verdades. Aquí anticipa la idea del arte como industria cultural. Veía ese fenómeno como un peligro. Los artistas transformados en comerciantes, los libros en productos, las ideas en mercancía. Ese análisis suena tan actual que casi parece escrito para hablar de las plataformas de series y películas hoy en día. Para Marx, la gran traición del arte era volverse parte del mecanismo de consumo. Y sin embargo, esa crítica solo prueba que prestaba atención y valoraba demasiado al arte como para tolerar verlo reducido a negocio. Las críticas de Marx llegaron incluso a cuestionar la idea de arte puro. Arte por el arte, para él no existía. Todo estaba atravesado por la historia, por la política, por la economía. No había creación aislada, porque el artista mismo respondía a un contexto.
Esto no significa que negara la inspiración o la genialidad individual, sino que las entendía como inseparables de su época. Así, un poema, una novela o una pintura eran siempre documentos sociales, aunque sus autores lo negaran. El discurso del arte como neutralidad le parecía una máscara, y Marx se encargaba de arrancarla con furia. Esa desconfianza hacia el concepto de pureza artística lo convirtió en un crítico implacable, pero también en un admirador con antenas históricas. Lo más paradójico es que mientras escribía tratados de economía, Marx jamás dejó de rodearse de literatura. Sus hijas, a quienes adoraba, crecieron leyendo novelas, recitando versos y asistiendo al teatro. Esa vida doméstica llena de libros revela que en su casa el arte era tan importante como la política. Era como si en su intimidad Marx se permitiera ser un espectador devoto, mientras que en público desplegaba su severa crítica. Esa distancia entre lo privado y lo político hace su relación con el arte aún más dramática, digna de una película familiar cargada de tensiones. Ahí vemos a un Marx que enseña a leer a sus hijas con pasión, pero que también les transmite la idea de que ninguna obra es inocente. Si juntamos todas estas piezas, vemos que Marx fue un crítico exigente y un admirador apasionado a la vez. Amaba el arte, pero lo amaba como quien ama con sospecha, examinando cada gesto, cada palabra, cada trazo, su relación con Shakespeare, su desprecio por la literatura superficial, su encanto con el realismo pictórico, su visión histórica de la tragedia griega. Todo forma un retrato complejo, casi cinematográfico. No era el espectador ingenuo que se deja llevar, sino la mente inquieta que disfruta mientras cuestiona. Esa dualidad, ese amor vigilado, hace que acercarnos a Marx sea como ver a un crítico que pelea consigo mismo en cada escena. Un hombre para quien el arte era placer, pero nunca un placer inocente.